Nadie me dijo que no estaba grabando. Eh, bueno, acá el fascículo cuneiforme y grácil son parte de la vía columna dorsal lemnisco-medial. Directamente el fascículo cuneiforme trae todos los impulsos de tronco superior y miembro superior, mientras que el fascículo grácil lo hace del tronco inferior y miembro inferior. De acuerdo a eso, a esa respuesta está mala, ahí no corresponde, no es pierna. La respuesta correcta es tórax. Así que muslo, pierna y pelvis es de la vía del fascículo grácil. La decusación de la vía columna dorsal lemnisco-medial se ubica en bueno, ahí supieron que la decusación sí está en médula oblonga, que es donde están los núcleos grácil y cuneiforme, y de los axones esos núcleos grácil y cuneiforme son los que decusan. Bueno, la columna anterior tiene la única sensibilidad que es de la vía ventrolateral, y específicamente corresponde al tacto protopático. La epismolgesia es la que está en la columna lateral del sistema ventrolateral, la propiocepción inconsciente, que es de los espinos cerebelosos, está en la columna lateral, y el tacto epicrítico en la columna dorsal. Bueno, en la vía ventrolateral, siempre la primera neurona, ganglio espinal, la segunda está en el asta posterior, y la tercera está en tálamo, en el núcleo posterolateral ventral. Y la cuarta, obviamente, va a estar en la corteza sensitiva primaria.
La porción posterior de la vía ventrolateral conduce los impulsos de, eso lo había dicho yo cuando estaba dando la ubicación por columna. Eso significa que temperatura y dolor van por la porción posterior de esta vía y el tacto va por la porción ventral de esta vía. Bueno, el núcleo del trigémino es un núcleo sensitivo que abarca todo lo que es tronco cerebral. La porción que está en el mesencéfalo, que se denomina mesencefálico, es para lo que es propiocepción. La porción que está en puente, que se denomina como núcleo principal, es para el tacto epicrítico. Y la porción espinal, que está en médula oblonga, es para temperatura, dolor y tacto protopático. Pero en la vía trigémino-talámica, la primera neurona es el ganglio trigeminal, la segunda neurona es el núcleo espinal y la tercera neurona es tálamo en el póstero medial ventral. En el caso de propiocepción, la primera neurona no se encuentra en el ganglio, esa es la excepción a esta vía de propiocepción, sino que la primera neurona, que es la dendrita, pasa por el ganglio, pero el cuerpo está en el núcleo mesencefálico. Y de ahí el axón cruza y va a sinaptar en el núcleo posteromedial ventral. Bueno, si es termoalgesia, significa que
el núcleo está en médula oblonga y la decusación se va a producir en el mismo núcleo. La corteza sensitiva primaria de partida está en el giro postcentral y tiene una organización somatotópica, es decir, tiene la representación del cuerpo. Toda la zona cercana al surco lateral significa que es la sensibilidad de la cara. Y de ahí, a medida que se aleja, viene a lo que es miembro superior, tronco, hasta que por la parte medial, que es lo que contribuye a formar el lobulillo paracentral, se encuentra todo lo que es extremidad inferior. Bueno, tanto las vías sensoriales como motoras tienen trayecto por el centro oval, y esa porción de centro oval se denomina como corona radiada. Y van ascendiendo, primero pasan por cápsula interna y de ahí corona radiada, corteza. En motora y descienden, es corteza, corona radiada y cápsula interna. En la columna lateral hay vías ascendentes y descendentes, y dentro de las descendentes que existen es el rubo espinal y la vía córtico-espinal cruzada. Todas las otras son vías, en la ventrolateral es ascendente, y el vestíbulo espinal y tectoespinal descienden por la columna anterior.
Ahora, si son motoneuronas inferiores del tronco cerebral, no pueden estar en el asta anterior. Si son motoneuronas, además, inervan a los músculos voluntarios y no tienen funciones viscerales, sino que somáticas. Y si estas motoneuronas reciben la sinapsis de la vía córtico-nuclear, que es parte de la vía piramidal. No, esa respuesta no corresponde porque con la columna anterior desciende la vía tectoespinal. Córtico espinal cruzado y rubro espinal descienden por la columna lateral. Y la ventrolateral es una vía ascendente. Los núcleos de pares craneales que tienen relación con la vía córtico-nuclear tienen que ser motores y somáticos. Por lo tanto, el 1, el 2 y el 8 son sensitivos. Aquí los núcleos que participan es el tercero, cuarto y sexto par, del séptimo y el quinto, el ambiguo, que reúne al 9, 10 y 11, y el hipogloso, que es el par 2. Bueno, por la parte ventral de tronco desciende la vía piramidal, por lo tanto ocupa pedúnculos cerebrales, rodetes piramidales y pirámides. Una lesión en cualquiera de esas estructuras va a afectar directamente la motricidad, porque toda la sensibilidad asciende más por posterior
del tronco cerebral. Bueno, el arco reflejo es la representación de lo que es un reflejo, que es la respuesta rápida a un estímulo, que está formado por un receptor, una vía aferente, una neurona motora, vía eferente y efector. Por lo tanto, ni corteza, ni cerebelo, ni tálamo pueden ser, puesto pertenecen ya a estructuras de las vías. Pero si tenemos un tumor en la columna anterior del médula espinal, significa que se puede afectar tanto la vía piramidal extrapiramidal. Y de todas estas vías que aparecen ahí, la única extrapiramidal es vestíbulo espinal, porque el córtico espinal directo es piramidal. La corteza cerebral tiene 6 capas. Normalmente la 2 y la 4 son las capas que reciben impulso, y la 3 y la 5 son las que envían impulso. La 2 recibe impulso desde corteza, la 3 envía impulso a corteza. La 5 envía impulsos a, por ejemplo, motoneuronas, por lo tanto de ahí se origina la vía piramidal. Y la 4 recibe los impulsos de tálamo, por lo tanto de ahí se relaciona con las vías sensoriales.
Bueno, los núcleos motores de los músculos de faringe y laringe es el núcleo ambiguo, y ese se encuentra en médula oblonga. Y es el mismo ambiguo el único núcleo cuyos axones no decusan, sino que inervan a los músculos del mismo lado en faringe, laringe y cuello. Bueno, esta ya es función de las vías extrapiramidales, la tectoespinal es para coordinación de movimiento de cuello y ojos, espinal es para movimientos involuntarios apendiculares, retícula espinal para movimientos automáticos axiales, y vestíbulo espinal tiene función de equilibrio y coordinar la posición de cabeza y la de cuello. Y recién se los dije, cuando expliqué el vestíbulo espinal le dije que tiene función de posición de cabeza y tiene función de la posición de cuello, más del equilibrio. Y la última pregunta.
Bueno, el núcleo de la mímica es el facial. Bueno, a pesar de que ahí hay 3 triunfadoras, eh, con 14 puntos, pensando en eliminación de una, es un 3-4. Con 15 puntos, es un 3-6. Y con 17 puntos, un 3-9. Así que les falta estudio todavía de lo que es sistemas somáticos. Bueno, tienen que recordar bien las vías, a pesar que esto lo vimos ya en cátedra. Por ejemplo, con la vía columna dorsal del menisco medial, sabiendo que sus receptores son y significa que van a ocupar directamente las fibras aferentes de tipo 1 y 2, y la función es propiocepción consciente y tacto epicrítico. Entonces, la primera neurona iba a estar en el ganglio espinal, los axones son los que ingresan por el surco lateral posterior, se ubican en la sustancia blanca y ascienden como columna dorsal. En la columna dorsal van a llegar a donde están, ya sea el núcleo grácil o el núcleo cuneiforme. Obviamente el medial es el grácil y el lateral el cuneiforme. Y estas son las segundas neuronas de la vía columna dorsal y el menisco medial. Los axones se denominan como fibras arciformes y que van a decusar y van a ascender como el menisco medial. Y ahí van a pasar por médula oblonga, por puente, por mesencéfalo, hasta que llega a tálamo, a sinaptar directamente con el núcleo póstero lateral ventral, y los axones pasan a la cápsula interna, corona radiada, y de ahí sinaptan en la corteza sensitiva primaria. Esa es la vía columna dorsal y lemnisco medial. Si hablamos de la vía ventrolateral, bueno, acá los receptores son termorreceptores, nociceptores y mecanorreceptores para el tacto. Las fibras aferentes principalmente son fibras de tipo 3 y 4. La primera neurona va a estar ubicada en el ganglio espinal. Los axones forman las raíces posteriores y van a ingresar por el surco colateral posterior. Y ahí al asta posterior, que es donde se encuentra la segunda neurona. Y esta segunda neurona, sus axones avanzan, decusan por la comisura blanca anterior y van a ascender por las columnas lateral y anterior. Si es por anterior es tacto, si es por lateral es termoalgesia. De ahí siguen atravesando lo que es médula oblonga, puente, mesencéfalo, hasta que llegan a tálamo, donde está la tercera neurona, que es el núcleo posterolateral ventral. Y de ahí esos axones pasan a cápsula interna, corona radiada, y terminan en corteza sensitiva primaria. Ahora, también están las vías que son de cara, y ahí tenemos la vía trigémino-talámica. Eso significa que es el nervio trigémino, el único nervio que recoge esta sensibilidad, eh, aunque no es el único nervio, pero el nervio principal que recoge la sensibilidad de lo que es principalmente cara. Y el nervio trigémino tiene sus 3 ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces, si es trigémino talámica, significa que la primera
neurona, me equivoqué, dice muy largo la primera neurona va a estar en el ganglio del trigémino. ¿Ya? Y la aferente va a formar alguna de las ramas del trigémino. Primera neurona en el ganglio del trigémino, y ahí el nervio trigémino ingresa por puente, donde está el pedúnculo cerebeloso medio. De ahí los axones descienden para llegar a médula oblonga, porque ahí se van a encontrar con el núcleo espinal, que está en la porción superior de médula oblonga, y está también en la porción inferior de médula oblonga. ¿Cuál es la diferencia? Que está en la porción superior es para tacto, el que está en la porción inferior es para termoalgesia, pero todo el núcleo se llama en conjunto núcleo espinal. De ahí los axones decusan, médula oblonga, y ascienden formando la vía trigémino-talámica, que va a ascender por el puente, va a ascender por mesencéfalo, para terminar sinaptando ahora en un núcleo que se denomina posteromedial ventral de tálamo. Y de ahí los impulsos se van a la cápsula interna y terminan en corteza sensitiva. Se fijan, la corteza sensitiva es la que está cercana al surco lateral, porque aquí está la región de cara. Y esto es para, como dije, tacto protopático y termoalgesia. Para lo que es el lemnisco trigeminal, aquí el lemnisco trigeminal, si pensamos en el tacto epicrítico, ahí van a estar mecanorreceptores, y ahí la primera neurona va a estar en el ganglio del trigémino. El axón va a ingresar por el puente, donde está el pedúnculo cerebeloso, y se va a encontrar con el núcleo que corresponde al núcleo principal. El núcleo principal decusan los axones, ascienden, pasando por mesencéfalo y sinaptando en el núcleo posteromedial ventral. Y de ahí estos axones van a sinaptar en la corteza sensitiva primaria. Sin embargo, en esta vía, que es el lemnisco trigeminal, va a otra modalidad, pero que tiene un recorrido que es el mismo, pero con relevos distintos. Y esto tiene que ver con la propiocepción. Por lo tanto, los receptores van a ser propios receptores, el uso, el órgano tendinoso y receptores articulares. Entonces, las fibras aferentes van formando parte de la rama principalmente mandibular del trigémino, porque esta es propiocepción de los músculos mastigadores, y la fibra aferente pasa por el ganglio, pero no tiene el cuerpo ahí, sino que va a ingresar por el puente donde está el pedúnculo cerebeloso medio, asciende, y es aquí en mesencéfalo, en el núcleo mesencefálico, donde se va a encontrar la primera neurona. Y la acción de esta neurona decusa y asciende para terminar sinaptando en el núcleo posteromedial ventral y de ahí a la corteza sensitiva primaria. Tanto la segunda neurona está en tálamo. Y toda esta vía se denomina como lemnisco trigeminal. Esas son las 4 vías sensoriales principales, somáticas. Falta la espinocerebelosa, pero la espinocerebelosa es sencilla en el sentido que primera neurona en el ganglio, segunda neurona en el hasta posterior de médula espinal, y de ahí asciende para ingresar a cerebelo, a la corteza cerebelo. Y deben tener la claridad que esas vías son bilaterales y son además ipsilaterales. Por lo tanto, si decusan en algún lado, vuelva a decusar nuevamente, cosa que entre siempre los impulsos del mismo lado del cuerpo. Ahora, si hablamos de la vía piramidal, la vía piramidal tiene 2 componentes, la vía que es córtico nuclear y la vía que es córtico espinal. Si hablamos de la córtico nuclear, significa que las motoneuronas superiores están en la capa 5 de corteza,
son neuronas piramidales, y obviamente se van a ubicar en el sector que está cercano al surco lateral, que es la región de cara. De ahí los axones pasan por la corona radiada, por la cápsula interna, descienden hasta mesencéfalo, ocupando el pedúnculo cerebral, y ahí en el pedúnculo emiten contactos para directamente núcleos, que son las motoneuronas inferiores. Núcleo del tercer par y núcleo del cuarto par. Entonces las motoneuronas de acá van a decusar y su axón va a inervar a músculos extraoculares. Y los del cuarto par también decusan y también salen de tronco cerebral mesencéfalo para inervar a los músculos extraoculares. Bueno, la vía sigue descendiendo, la corticonuclear, y en puente se va a encontrar con otros núcleos. Tendrá que sinaptar con el núcleo abducen, que es el sexto par, sinaptará con el núcleo facial, que es el séptimo par, y con el núcleo motor del trigémino, que es el quinto par. Entonces los axones, obviamente del sexto par, inervarán también a músculos extraoculares, los axones decusan e inervarán a músculos de la mímica en cara, y del trigémino los axones decusan y salen para inervar la musculatura principalmente masticadora. La vía sigue descendiendo y en médula oblonga se va a encontrar con un núcleo de mayor tamaño que se denomina como núcleo ambiguo. Y ese núcleo ambiguo reúne a los pares 9, 10 y 11. 9 glosofaringio, 10 vago, 11 accesorio. Y las neuronas de este núcleo no cruzan, sino que salen por el mismo lado para inervar a la musculatura, ya sea de faringe. Obviamente va a salir cada uno con su propio par craneal. El vago también va a inervar a la musculatura de laringe y faringe, y el accesorio va a inervar a la musculatura de cuello. La vía sigue descendiendo y se encuentra en la porción inferior de médula oblonga con el núcleo hipogloso. Corresponde al par número 12. Y esos axones decusan, obviamente saldrán de médula oblonga para inervar a la musculatura de lengua. Esa es la vía córtico-nuclear, que es uno de los componentes de la vía piramidal. Y tenemos lo que es la vía córtico-espinal. Obviamente las motoneuronas superiores estarán en un lado distinto de corteza, lejano a este punto donde está cara. Y ahí significa que los axones descienden por la corona radiada, descienden por la cápsula interna, descienden por el pedúnculo cerebral, del pedúnculo cerebral pasan por los rodetes piramidales, de los rodetes piramidales llegan a médula oblonga a través de las pirámides, muy bien conformando las pirámides, y en la médula oblonga y al final, una parte de esos axones decusa, forma la decusación piramidal, y va a descender por médula espinal por la columna lateral. Y esto se va a denominar como fascículo córtico espinal cruzado. Mientras que el que no cruzó, que son como el 10% de las fibras, desciende por médula espinal por la columna anterior. Y ese se denomina como córtico espinal directo. Este córtico espinal cruzado tiene que sinaptar con motoneuronas, y las motoneuronas van a estar en el asta anterior,
en los núcleos laterales. Esto significa que estos axones de las motoneuronas inferiores salen por el surco colateral anterior y de ahí se dedican a inervar los músculos apendiculares. En el caso del directo, sus axones van a sinaptar con las motoneuronas que están en la parte medial, y también hay algunos que pueden sinaptar cruzando con las motoneuronas mediales, que son las contralaterales. Y por lo tanto los axones de aquí van a salir por un lado y van a salir por el otro para inervación de musculatura axial, que es la función del córtico espinal directo. Eso es el laboratorio de hoy. Tienen que estudiar. La próxima semana, recuerden que es la semana de consolidación. No sé qué se hace, pero algo harán. Que mañana tenemos clases de terminar los sistemas somáticos y nervios craneales. Y sí, voy a subir la grabación. Y lo que corresponde a la semana siguiente, a lo que es la semana de consolidación, llámese el día miércoles, bueno, el miércoles, martes 22 tendrán laboratorio, el miércoles 23 tendrán clase, y el miércoles 30 tendrán el tercer certamen. Eso es directamente. Ahora veo nítidamente, porque ayer tuve que ir a buscar lentes, nunca he usado lentes en mi vida, pero la pandemia, por pasar tanto en el computador, estaba viendo la mitad de lo que había ahora. Así que ahora veo clarita cada una de las caras que están ahí. Ahí aparece Mila Castro, Camila Huerta, ¿sí? Una postura de modelo, Celina. Se ve todo nítido.